Bienvenido a Teología al Día. Teología al Día llega a ustedes a través de YouTube y de las plataformas de podcast de Spotify, Deezer y iBooks. Entonces inscríbase y participe de nuestra comunidad. En esta temporada de Teología al Día estamos hablando de los atributos de Dios y de la Trinidad. Yo quiero comenzar justamente con el atributo que dejé abierto en el último video ya un tiempito atrás, que es la aceidad o la soledad de Dios. Nosotros comúnmente no pensamos en un Dios solo, siempre pensamos en Dios, y la Biblia dice eso también, rodeado de ángeles, rodeado de gloria, siendo adorado por todas sus criaturas, por toda la creación, inclusive por su iglesia, que también se postra y lo adora y bendice su nombre para siempre. Cosa maravillosa cuando en nuestras casas o en la iglesia o reunidos en cualquier otro lugar podemos levantarnos las manos al Señor y adorarle y bendecir su nombre en unidad como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Eso es lindo, maravilloso. Si usted no lo ha hecho, entonces tiene que conocer a Jesús como Señor y Salvador en arrepentimiento y fe. Cuando conocemos a Jesús, cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando reconocemos nuestro pecado que nos aleja del Señor y vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y abrazamos a Jesús para vida eterna y decidimos dejar de lado nuestra vida para seguir a Jesús para siempre, nuestra vida es transformada por el Señor y podemos adorarlo, como dice la palabra, en espíritu y verdad. Siempre participe de eso y busque una iglesia que predique el Evangelio de vida, que no predique aquellas cosas, sutilezas humanas, más que predique la palabra del Señor. Cerrando ese paréntesis completamente necesario, vamos para la soledad de Dios. Pensamos entonces en Dios en su gloria, majestad y poder, rodeado de ángeles, rodeado de la belleza, de la santidad de su nombre. Mas, ¿cómo era antes de Dios crear todas las cosas? ¿Quién estaba con Dios? Y ahí partimos del principio que Dios estaba solo. De hecho, mismo Dios rodeado de todo el esplendor de su gloria, el esplendor de su gloria siempre está, ¿no? Mas esa manifestación de su gloria a través de la creación, de esa adoración de ángeles, arcángeles, de la iglesia postrándose en adoración, aún así, Dios reunido en medio de su pueblo, Él está solo porque Él es único, no hay otro como Él. Imagínese usted en medio de un bosque, usted es la única persona allí, va a tener plantas alrededor, animales alrededor, va a estar rodeado de la vegetación, de los animales, del ambiente, del aire, del agua, de todo eso, pero usted estará solo. ¿Por qué? Porque usted es el único ser humano en ese lugar. Así también es Dios. Dios, rodeado de toda su creación, Él continúa estando por su naturaleza solo. Y allí es cuando entramos entonces en esa soledad de Dios. ¿Y qué tiene que ver la Trinidad con la soledad de Dios? Mucho. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios, estando solo, en realidad no estaba solo, porque Dios es comunidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad. Desde la eternidad Dios es Padre, desde la eternidad Dios es Hijo, desde la eternidad Dios es Espíritu. Y mejor aún, desde la eternidad el Padre es un ser, el Hijo es un ser, el Espíritu Santo es un ser. Tres personas compartiendo la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza divina. Es Dios en tres personas, no Dios manifestándose en tres personas, es la esencia de Dios en tres personas, es Dios en tres personas. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando nos pensamos en la creación, Dios no creó porque estaba solo. Dios creó como una extensión del gran amor que hay entre Él. La relación de la Trinidad es una relación fundamentada en la perfección. Amor perfecto, confianza perfecta, justicia perfecta, santidad perfecta. Todo en Dios es perfecto, lo que crea una comunidad perfecta que vive en santo amor. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, nosotros pensamos así, ¿mas será que Dios en ese amor es suficiente en sí mismo? Sí, pero para mostrar ese amor que transborda,
que va más allá de nuestro entendimiento, Dios decide crear como una extensión de su amor para manifestar ese amor y esa gloria a los seres que crea. ¿No le parece eso maravilloso? Dios nos crea como una manera de mostrar su amor a seres creados, para Él ser completamente justo, precioso, perfecto y adorado por toda la creación. Entonces, cuando pensamos en la soledad de Dios, en la seidad de Dios, en Dios como ser único, nosotros pensamos así. Entonces Dios nos crea no por necesidad, sino por placer. Dios nos crea porque Él desea tener una comunión con sus criaturas de la misma manera que Él la tiene consigo mismo. Y Él nos crea así, por eso es que Adán fue creado sin pecado. Por eso es que Dios envió a Jesús para salvarnos, para que esa comunión sea restablecida. Entonces, la Trinidad nos ayuda a ver un Dios que no tiene necesidad de crear nada, porque Él es completo en sí mismo, porque Él es comunidad, porque Él no está solo en un sentido, Él no está solo porque Él es comunidad. ¿Cómo eso me ayuda? Me ayuda en mis aflicciones, eso me ayuda mucho, porque yo tampoco estoy solo. Si yo estoy en Cristo, Él está conmigo. ¿Por qué? Porque Él decidió habitar en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Él decidió vivir en medio de su pueblo, en los corazones de cada cristiano, más también en la reunión, la congregación de los santos. Entonces, cuando yo estoy en momentos de aflicción o de alegría, yo no debería vivir ese momento solo. Ni siquiera pensar así, bueno, estoy con Dios y los demás no. No, busque a alguien de su iglesia local que lo ayude, que lo acompañe, que se alegre con usted, que llore junto con usted, que ore con usted. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos reflejar ese sentimiento comunitario de amor en nuestras relaciones, principalmente con nuestros hermanos de fe. Y piense eso porque es muy importante. Ahí viene aquella idea, bueno, yo me puedo congregar cuando yo quiero, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si el propio Dios, Él es comunidad, ¿cómo es que yo voy a alejarme de la comunidad de fe? Porque yo creo que no es necesario, y es necesario, muy necesario. Entonces, cuando pensamos en un Dios comunitario, que es comunidad, y yo veo la iglesia local y yo digo, yo necesito ser parte de ella. Yo necesito una iglesia local. Yo necesito congregarme, necesito ser alimentado, necesito ser guiado, pero también yo puedo y debo bendecir a otras personas dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Por la diversidad de los dones, por la gracia del Señor, por la manera como Él se manifiesta. Porque en Dios todo es pleno, pero cada uno de nosotros no es pleno en sí mismo. Dios nos creó justamente como piezas de rompecabezas, para que juntos pudiéramos tener esa plenitud. Entonces, cuando pensamos en un Dios trino, un Dios que es solo, yo soy empujado a participar de la comunidad de fe, de la iglesia del Señor, a una unión vertical con Cristo y la Trinidad, con el Padre, el autor de la salvación, el autor de todas las cosas, con el Hijo, la razón, el Padre es el autor de la salvación, el Hijo es el autor de la fe, aquel que nos lleva al Padre, y el Espíritu, aquel que nos sella, nos convence y nos lleva de vuelta a casa. Necesito también la relación horizontal con las personas de la iglesia. ¿Para qué? Para que yo también pueda tener esa comunión perfecta con los santos para reflejar ese carácter del Señor. Piense eso porque es muy importante. En un tiempo donde por causa de la pandemia nos alejamos de nuestras iglesias locales y muchos se acostumbraron a eso por causa de videos de internet, cultos online, nada sustituye un culto público, un culto presencial donde podamos adorar al Señor. Nada lo sustituye porque nuestro Dios es así. Seguiremos con más de este estudio en los videos siguientes. Esto es Teología al Día. Acompáñenos en YouTube y también en las plataformas de podcast de Spotify, Deezer y iBooks. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.